México acaba de vivir un terremoto en su constitucionalidad. No se movieron las montañas, ni se fracturaron los edificios. Lo que tembló fueron los cimientos mismos del Estado de Derecho. La primera sesión de la nueva Suprema Corte dejó al descubierto fisuras profundas, grietas en la función que debería ser inquebrantable, la defensa irrestricta de la Constitución. Allí donde debía haber firmeza, hubo vacilación. Donde se esperaba claridad, surgieron ambigüedades. Y en lugar de blindar la Carta Magna contra abusos, se abrió la posibilidad de que sea manipulada con simples juegos legislativos. Ese sismo no se mide en grados Richter. Se mide en la magnitud del desconcierto, que hoy sacude la confianza ciudadana en su más alto tribunal. Análisis del control constitucional del proceso legislativo en México. En México rige el principio de supremacía constitucional, por el cual todas las leyes deben crearse conforme a la Constitución y las leyes reglamentarias. La seguridad jurídica, entendida como certeza y estabilidad del ordenamiento legal, exige que los ciudadanos conozcan de antemano las consecuencias legales de las normas. Este principio implica que las leyes no pueden surgir de decisiones arbitrarias ni del credo personal de los gobernantes, deben respetar el procedimiento constitucional de formación de leyes. A su vez, el debido proceso y el derecho de petición exigen que las decisiones judiciales, incluidas las de la Corte, estén debidamente fundamentadas y motivadas. El artículo 16 constitucional, por ejemplo, manda que las autoridades expongan el fundamento legal y las razones de sus actos. En consecuencia, cuando la Suprema Corte resuelve una controversia sobre la constitucionalidad de una ley, su sentencia debe basarse en el análisis jurídico de las normas y precedentes aplicables, no en ideas o ocurrencias personales. Por ello, una ley estatal con fallas en el proceso legislativo, como omitir trámites obligatorios de consulta a determinados grupos, pone en peligro la seguridad jurídica. Si se demuestra que la ley viola normas superiores o principios constitucionales, por ejemplo, al no garantizar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, la Corte puede declararla inconstitucional. Sin embargo, tal invalidez debe ser decidida con estricto respeto al deber de fundamentación. Las resoluciones que carecen de fundamento legal y motivación adecuada son viciadas de origen. En suma, el tribunal revisa cuidadosamente si existió un vicio jurídico en el proceso legislativo, y si lo hubo, las consecuencias para la validez de la norma, siempre con argumentos claros y citando la jurisprudencia y doctrina pertinentes. Derecho a la consulta previa y procedimiento legislativo. La Constitución mexicana y los tratados internacionales incorporados a ella reconocen derechos de participación para grupos específicos afectados por la ley. En particular, el artículo 2 constitucional, apartado A, establece el derecho de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas a la autonomía y consulta. Asimismo, México es parte del Convenio 169 de la OIT, art. 6, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 4, que consagran el derecho a una consulta previa, libre, informada y de buena fe cuando se discutan medidas legislativas que les conciernen. Como señala la SCJN, la ley impugnada en la acción de inconstitucionalidad 109/2021 vulnera el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad, reconocido los artículos 6 del Convenio 169 de la OIT y 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Corte ha puntualizado que la consulta es parte integral del proceso legislativo, de modo que, en las materias que el ordenamiento determina, el Congreso debe garantizar un procedimiento participativo adecuado. Sin embargo, la falta de consulta no tendrá el potencial de invalidar toda la ley, sino solamente determinados artículos relacionados con el asunto que exige consulta. En la práctica, cuando se advierte omisión de la consulta obligatoria, la SCJN ha anulado parcialmente la norma. Solo los artículos que tratan directamente de educación indígena o inclusiva fueron declarados inconstitucionales, mientras que el resto de la ley quedó vigente. Esto se justifica en evitar vacíos normativos graves. Invalidar la ley completa crearía un hueco legislativo aún más perjudicial que dejar inaplicados los artículos impugnados. Por ejemplo, tras la sentencia I-109/2021, la Corte ordenó al Congreso de la CDMX reponer la consulta previa a indígenas y discapacitados antes de volver a legislar en esas materias. En otros casos estatales recientes, como la Ley de Salud Mental de Chihuahua, la Corte ha invalidado reformas por falta de consulta a personas con discapacidad, otorgando al Congreso un plazo para realizar la consulta y luego legislar adecuadamente. En Guerrero y el Estado de México existen hoy leyes de inclusión social que establecen que toda medida legislativa orientada a las personas con discapacidad debe pasar por un proceso de consulta. Estas reformas obedecen al mandato explícito de la SCJN, tras identificar ese vicio en el procedimiento legislativo original. Control judicial y precedentes de la SCJN.
El control de constitucionalidad de leyes en México se ejerce principalmente a través de la acción de inconstitucionalidad, CPU Art. 105-2, o, en casos particulares, el juicio de amparo. En ambos medios, los solicitantes alegan violaciones al procedimiento legislativo, como falta de quórum, omisión de fundamentación o de consultas obligatorias, que, de ser ciertas, harían inconstitucional la norma en cuestión. La Suprema Corte, al resolver estas impugnaciones, aplica criterios jurisprudenciales consolidados. Por ejemplo, en la acción 35/2011 contra reformas al Poder Legislativo de Querétaro, la Corte analizó cada aspecto del proceso legislativo y concluyó que la autoridad local cumplió con los lineamientos constitucionales, votación, publicación, etc., por lo que se considera que no existieron violaciones al proceso legislativo, y se reconoció la validez de los artículos impugnados. Allí la Corte señaló que, al no haberse probado vicio alguno de origen, no procedía la anulación de la ley. En cambio, cuando el vicio es evidente, por ejemplo, el Congreso omitió deliberadamente una consulta mandatada, la Corte sí puede declarar la nulidad constitucional de los preceptos afectados. En ese caso, la sentencia de la Corte invalidará las disposiciones impugnadas y ordenará su reposición según corresponda. El criterio actual de la SCJN privilegia la nulidad parcial sobre la total precisamente para no dejar sin ley a un sector completo. Como dice la resolución, la ausencia de consulta afectó solo las disposiciones estrechamente relacionadas con los derechos de los grupos consultados, y por ello la declaratoria de invalidez total generaría un vacío normativo con daños graves a la sociedad. En resumen, la Corte verifica puntualmente si existió violación al procedimiento legislativo constitucional. Si encuentra un vicio grave, declara la inconstitucionalidad total o parcial de la norma. En todo caso, exige un análisis jurídico riguroso y motivado de principios como la legalidad, la irretroactividad y los derechos humanos involucrados. Este enfoque debe combinarse con el respeto a la seguridad jurídica. No basta con afirmar que una ley tiene fallas sin demostrarlo ni ajustar la resolución a derecho. Las resoluciones deben apoyarse en jurisprudencia y doctrina pertinentes, como lo ilustra la práctica de citar los requisitos de la consulta previa y los criterios de validez parcial antes descritos. Fundamentos y motivación en la resolución judicial. Toda sentencia o resolución judicial en México debe fundar y motivar adecuadamente sus decisiones. El artículo 16 constitucional impone que los actos de autoridad que afecten derechos incluyan el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para decidir cómo lo hicieron. En lenguaje jurisprudencial, la Corte ha sostenido que se produce falta de fundamentación y motivación cuando se omite exponer el precepto legal y la justificación del caso. Si tal omisión ocurre en un acto judicial, por ejemplo, una sentencia de amparo o inconstitucionalidad, ello genera la obligación de dictar un nuevo fallo que sí incluya esos elementos. Aplicado a la SCJN, este estándar significa que cada ministro debe explicar con lógica jurídica por qué una ley es o no inconstitucional. Se espera, por tanto, que citen el texto constitucional o legal infringido, los precedentes de la Corte que correspondan, así como fundamentos de derechos humanos o convenciones internacionales involucrados. La mera expresión de ideas personales carece de legitimidad. De hecho, el Semanario Judicial de la Federación establece que la ausencia de motivación adecuada es un vicio formal grave que exige la nulidad de la resolución impugnada. Por ello, una crítica frecuente como la contenida en el planteamiento original de que la Corte resolvió sin motivación implicaría una violación al propio derecho a un juicio justo. En casos reales, los proyectos de sentencia de la SCJN suelen contener amplios razonamientos, como los citados aquí, para dar certeza sobre cómo se aplican los principios de seguridad jurídica y participación democrática. Si en algún caso específico la Corte omite algún enlace lógico o precedente, eso podría considerarse un vicio procesal susceptible de recurso. En suma, cualquier análisis crítico debe subrayar que la SCJN está obligada a explicar sus decisiones con base en normas y jurisprudencia, lo cual es un estándar constitucional y jurisprudencial. Conclusiones y puntos clave. Primacía del proceso legislativo constitucional. Toda ley debe surgir del procedimiento que fija la Constitución. El incumplimiento de requisitos formales, por ejemplo, votación calificada, publicación oficial, consulta obligatoria, puede arrastrar la invalidez de la norma. La SCJN revisa estos aspectos dentro de las acciones de inconstitucionalidad y juzga si realmente hubo un vicio de origen. Derechos colectivos y consulta previa. Los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad tienen derecho constitucional y convencional a ser consultados antes de legislar asuntos que les afectan. La Corte ha protegido este derecho, invalidando los artículos de la ley que se aprobaron sin consulta. Seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica exige que las normas sean claras y estables. Declarar un vicio legislativo exige ponderar el efecto práctico,
la Corte evita invalidar leyes enteras si ello causa mayor perjuicio. En AI 109/2021, por ejemplo, anuló solo las partes de la Ley de Educación que dependían de la consulta omitida, preservando el resto por los graves impactos de dejar sin ley a toda una materia. Sustento jurisprudencial. Las resoluciones de la SCJN deben basarse en precedentes y criterios legales. En efecto, la doctrina de la Corte exige fundamentación precisa en la norma violada y motivación de la decisión. Esto garantiza transparencia y predictibilidad de la justicia. Esto es, un estudio profundo del caso planteado exige equilibrar dos premisas esenciales: la fidelidad al procedimiento constitucional, no aprobar leyes que violen requisitos legales o derechos, y el respeto a la seguridad jurídica de la comunidad. Cuando la Corte detecta un defecto legislativo grave, procede conforme a sus precedentes, anulando total o parcialmente la ley y ordenando la reposición del trámite, pero siempre ofreciendo un razonamiento jurídico claro y ajustado a la norma. Cualquier desviación de ese rigor, como alegar fallas sin explicarlas, socava la legitimidad del fallo. Por tanto, el análisis académico debe apoyarse en los criterios que la misma Corte ha establecido y en los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y protección de derechos humanos. Solo así se asegura una resolución sólida, técnica y coherente con el Estado de Derecho. Y hasta aquí este análisis del terremoto en la constitucionalidad de México. Si quieres profundizar más en las implicaciones y lo que sigue en la Suprema Corte, te invito a ver la parte 2 del video. No te lo pierdas, sigue con nosotros en esta reflexión sobre justicia, constitución y Estado de Derecho.